Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las noticias más importantes de las Américas esta semana. Y es que fue una semana de caos en Venezuela. En medio de disturbios dentro y fuera de la sede del Parlamento, Juan Guaidó y Luis Parra fueron juramentados como presidentes de la Asamblea Nacional en dos actos distintos, llevando a una incertidumbre total al poder legislativo. Y vamos a Estados Unidos porque el juicio del año empezó esta semana en Manhattan. El exproductor estrella de Hollywood, Harvey Weinstein, empezó a comparecer como acusado de abuso y agresión sexual. Revisamos cómo se destapó el escándalo. Y batalla por la libertad de expresión en Brasil. Un juez de Río de Janeiro ordenó a Netflix retirar una producción en la que Jesucristo es presentado como un homosexual. Luego la Corte Suprema le dio la razón a la compañía streaming y anuló la censura. La película desató una ola de protestas en el país con más católicos en el mundo. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. El inicio del periodo legislativo en Venezuela fue caótico. En un procedimiento irregular y sin quórum, el diputado Luis Parra se proclamó como presidente de la Asamblea Nacional y recibió reconocimiento del chavismo. Al líder opositor Juan Guaidó le fue impedido el acceso al hemiciclo, pero ayudado de los diputados que lo apoyan, ingresó en hombros y fue electo para el mismo cargo. La Unión Europea y Estados Unidos reconocieron a Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional, pero Parra se mantiene firme. En France 24 les contamos quién es el controvertido diputado acusado de corrupción, en el informe de Daniela Blandón. Un antiguo aliado de Juan Guaidó se convirtió ahora en la piedra de su zapato. El diputado Luis Parra denunció durante años los abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero su nombre era poco conocido hasta hace unas semanas. Por eso muchos se sorprendieron el domingo cuando reclamó el liderazgo de la Asamblea Nacional de la mano del chavismo. Y hay una nueva junta directiva de la oposición, encabezada por el diputado Luis Parra, del partido Primero Justicia. Pero el asombro fue mayor cuando horas después, el mismo Parra le dedicó un desafiante discurso al mandatario. Le exigimos a Nicolás Maduro a que le dé la cara al Parlamento, a que venga y dé la cara al Parlamento, a que Nicolás Maduro le responda al país desde este poder legítimo para que pueda desde aquí decirle al mundo entero por qué seguimos nosotros con el desastre que tenemos. Parra obtuvo su curul en 2015 cobijado por el partido Primero Justicia, pero en diciembre de 2019 fue expulsado de sus filas. El legislador fue acusado por medios de comunicación locales de recibir sobornos de empresarios vinculados con el polémico programa estatal de asistencia alimentaria, conocido como CLAP. Cuando se nos acusa a nosotros directamente de corrupto, yo le hago la pregunta a Juan Guaidó. Juan Guaidó, ¿qué dinero manejo yo para que tú digas que yo soy corrupto? Hoy Luis Parra está en la mira de Washington por haber participado en el intento de tomar el control del Parlamento y es visto por algunos como el ejemplo más diciente de las fracturas al interior de la oposición. Y precisamente en France 24 hablamos con el diputado opositor Luis Parra, quien nos dio sus reacciones a la posición de Estados Unidos y la Unión Europea, que califican como ilegítimo el procedimiento en el que fue elegido. Escuchemos sus palabras. El único respaldo que queremos es el que está aquí establecido en la Constitución, que respetamos las decisiones a quien quieran ellos apoyar y a quien quieran ellos seguir, pero exigimos el respeto a lo que está establecido en esta Constitución y exigimos el respeto a las decisiones autónomas del poder legítimo reconocido por 14 millones de venezolanos. Nosotros le agradecemos a las democracias del mundo todo el apoyo que le han dado a la crisis humanitaria, a la diáspora, pero lo que no vamos a permitir es el tutelaje ni la injerencia de ningún país sobre las decisiones autónomas de este poder legislativo. Y la imagen de esta semana, la destacada llegada el lunes de Harvey Weinstein a un tribunal de Nueva York. El alguna vez exitoso productor de Hollywood entró a la corte en un caminador, visiblemente debilitado, para el inicio del proceso en su contra. Acusado de violación y acoso sexual por decenas de mujeres, lo que dio inicio al movimiento Me Too, en esta ocasión enfrenta el testimonio de dos. A pesar de que defiende que todos sus actos sexuales fueron consensuados, podría enfrentar cadena perpetua. De productor todopoderoso de Hollywood a enfrentarse a cadena perpetua,
Harvey Weinstein está acusado de acoso sexual y violación por la Fiscalía General de Nueva York desde febrero de 2018. Solo será juzgado por 2 de las decenas de denuncias que recibió en su contra, ya que la mayoría han prescrito. Una es de la asistente de producción Mimi Jaleli y la otra mantiene su anonimato. La testigo clave del juicio será Annabella Sciorra, actriz de Los Soprano, que acusó a Weinstein de violarla en el invierno entre 1993 y 1994. Weinstein siempre dijo que era inocente. ¿Cuántas mujeres se necesitan para que sus acusaciones contra un hombre poderoso sean creídas? Si el hombre poderoso lo niega, ¿se necesita más de una, 2, 3, 4, 5? En este caso, son más de 60 mujeres que denunciaron desde acoso laboral hasta violaciones por parte de Weinstein. Muchas son actrices como Lupita Nyong'o o Gwyneth Paltrow. La oleada de acusaciones empezó en octubre de 2017 con una investigación de The New York Times, donde se revelaba que Weinstein había llegado a acuerdos extrajudiciales para silenciar acusaciones de acoso. A partir de ese momento, las voces de mujeres contra el productor se multiplicaron. La propia empresa de Weinstein lo despidió y fue suspendido de los BAFTA y expulsado de la Academia de las Artes. En mayo de 2018 se entregó a la policía y tuvo que pagar $1 millón de fianza. Desde entonces lleva un geolocalizador y no tiene acceso a su pasaporte. El caso Weinstein despertó el movimiento Me Too, Yo También. La actriz Alyssa Milano pidió que todas las mujeres que hubieran sufrido agresiones sexuales se pronunciaran. Y lo hicieron miles que por primera vez se atrevían a denunciar. Vaya o no Weinstein a prisión, aún hay gente a la que ha perjudicado. Esa gente necesita ver una rendición de cuentas y recursos para recuperarse. Él es simplemente un indicativo de cuán grande es el problema y vaya o no a prisión, todavía tenemos trabajo para terminar con la violencia sexual. El juicio contra Weinstein podría ser un símbolo de esta rendición de cuentas tan ansiada por parte de las víctimas de violencia sexual alrededor del mundo. Puerto Rico declaró el estado de emergencia en la isla tras un nuevo terremoto de magnitud 6,4. El temblor hace parte de una serie registrada en las últimas 2 semanas, incluido uno de 5,8 el lunes. Las autoridades reportaron al menos una víctima mortal, numerosos daños en la infraestructura y un apagón total. Esta iglesia data de 1841, pero ahora parte de ella está en ruinas. La histórica parroquia de la Inmaculada Concepción, ubicada en el municipio de Guayanilla, al sur de Puerto Rico, sufrió las consecuencias del terremoto de magnitud 6,4 ocurrido en la madrugada de este martes. Las autoridades decretaron el estado de emergencia. Se trata del movimiento telúrico más fuerte en al menos 2 semanas de temblores constantes en la isla, en especial en la costa sur, en donde el Centro de Alertas del Pacífico reportó un pequeño tsunami. Decenas de viviendas y edificios colapsaron y muchas familias improvisaron campamentos en las calles. Horrible, 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 horrible. Todo cayéndonos encima. Salir a la calle y para llegar aquí fue una odisea porque todo estaba en las calles tirado también. Puerto Rico todavía no ha logrado recuperarse del todo del devastador huracán María en 2017, que dejó al menos 3.000 muertos, miles de personas sin hogar y una gigantesca deuda por pagar. Y una producción de Netflix dividió a Brasil esta semana. Se trata de la película llamada La Primera Tentación de Cristo, que presenta a Jesús como un homosexual. La cinta generó protestas en el país que, con 170 millones de católicos, es el que más feligreses de esta religión tiene en el mundo. Un tribunal de Río de Janeiro ordenó su retirada de la plataforma de streaming en Brasil, pero la Corte Suprema de Justicia de ese país falló a favor de un recurso que presentó Netflix en defensa de la libertad de expresión y anuló su censura. Esta es la película de la polémica. La Primera Tentación de Cristo, una producción satírica de Netflix, se ha convertido en un símbolo en Brasil del debate entre la libertad de expresión y la religión. Un tribunal de Río de Janeiro había sentenciado que se retirara de la plataforma de streaming en el país por mostrar a Jesús como homosexual. Una decisión que Netflix apeló. Horas después, la Corte Suprema de Justicia decidió darle la razón a la empresa audiovisual y permitir que emita la película.
De acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el pleno ejercicio de la libertad de expresión es condición inherente a la dignidad humana y reafirma y potencializa otras libertades constitucionales. La película levantó críticas en parte de la sociedad brasileña. Un grupo religioso de extrema derecha llegó a atentar con cócteles Molotov contra el local de la productora Porta dos Fundos en la noche de Navidad. Y muchas comunidades católicas y evangélicas del país denunciaban que la película atacaba a su fe. El diputado e hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, se sumó a estas voces. Más allá de las estadísticas de Bolsonaro, Brasil tiene la mayor población católica del mundo, con el 64% de sus ciudadanos profesando esta religión, y la voz de sus líderes se escucha. Especialmente desde que cuentan con el apoyo del presidente de derecha, Jair Bolsonaro, quien también se declaró en contra de la producción de Netflix. La implementación de una ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico en Ciudad de México abre paso hacia una sociedad más amigable con el medio ambiente. Y mientras que algunos se preparan para adaptarse a la necesidad de llevar sus bolsas reutilizables a los supermercados, otros se resisten a la aplicación de la nueva legislación. El María Angulo nos amplía. Dejar el uso de bolsas plásticas en el pasado. Esa es la apuesta de la Ciudad de México en este nuevo año. Con la entrada en vigor de la ley que restringe el uso de estos elementos, los mexicanos buscan ser más amigables con el medio ambiente. En cierta forma es una estrategia responsable para, a final de cuentas, llevar un consumo adecuado en nuestras vidas, ¿no? Es algo que al final de cuentas contamina y en cierta forma complica la situación del medio ambiente. Pero aunque la nueva legislación abona el camino a una sociedad más sostenible, todavía hay quienes se resisten a la implementación. Entonces la ley que hoy estamos enfrentando, que está por tomar vigor, es una ley, uno, no incluyente, dos, no profesional y mucho menos técnica. ¿Por qué no técnica? Pues no tienen los alcances adecuados técnicamente hablando, y además no existe una norma ni nacional ni local para los productos que están tratando de prohibir. La norma contempla multas para los supermercados que entreguen bolsas de plástico a sus clientes. Pero imagínense, si me olvida mi bolsa y yo compro ahorita productos, ¿cómo me los llevo si no me dan bolsas de plástico también? Las bolsas reutilizables hechas en fibra se alzan como la alternativa ecológica con la que la capital mexicana le dice sí a un planeta más verde. Y más noticias del medio ambiente. Vamos a Santiago, porque una nube de humo encapotó el cielo de la capital chilena. Se trata del humo procedente de los incendios que consumen Australia, que atravesó más de 13.000 kilómetros por el Océano Pacífico y llegó al sur del continente. También fue posible ver el humo de los incendios devastadores en Australia, en Argentina y Uruguay, y expertos advierten que podrían incluso viajar por toda América Latina. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en @NataliaCabreraF24 y en nuestra página web hay más noticias de las Américas y del mundo.